5 evidencias de vida espiritual. La primera sección de la epístola de Primera de Juan proporciona 5 evidencias ciertas de una verdadera vida espiritual. Número 1, una conciencia sensible a la santidad. Número 2, un absoluto sometimiento a la autoridad de la palabra inspirada por Dios. Número 3, un profundo vínculo de comunión espiritual con los hermanos en la fe. Número 4, separación de las cosas del mundo. Santidad. Número 5, un entendimiento claro de las doctrinas evangélicas acerca de la salvación del alma, lo esencial de la fe, una profunda lealtad a esas doctrinas y voluntad para defenderlas. Estas 5 evidencias son marcas de la fe, como se les conoce a veces. Se encuentran en el capítulo 1 y hasta el capítulo 2 de Primera de Juan. En el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este era el punto de partida de Juan en aquellos días. Ponía gran énfasis en la majestad y pureza de Dios y en la terrible condición de hombres en medio de su pecado y su separación de Dios. La mención de la santidad y sublime luz de Dios naturalmente apuntan a la condición del hombre perdido y en tinieblas. Y estas doctrinas constituyen el inicio del resumen de Juan. Inmediatamente después hace una aplicación práctica en el versículo 6. Ya que muchos grupos religiosos aducían tener la aceptación de Dios, incluyendo a los judíos y a los herejes de su época. Sin embargo, ninguno de estos experimentaban cambio alguno en sus vidas y no demostraban ninguna hambre de santidad ni sensibilidad de conciencia. Sin importar cuán grande era su fanatismo religioso, sus vidas no eran cambiadas y aún eran enseñoreados por el orgullo, la ambición, la deshonestidad, etc. Caminaban con gozo en caminos mundanos. No se le puede dar crédito a ninguno que afirme ser religioso mientras su carácter permanezca siendo el mismo o sus gustos sigan siendo mundanos. La comunión con Dios se basa primeramente en haber renunciado y haberse arrepentido del pecado y del mundo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Enseguida, el apóstol procede a mostrar en el versículo 7 que es posible que todos aquellos que se arrepienten con sinceridad entren en comunión con Dios por medio de la sangre de Cristo que limpia. Por lo tanto, recibimos aquí un verdadero resumen del Evangelio. Y vamos a leer en Primera de Juan, en ese capítulo 1, verso 7. Vamos a empezar en el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo, ¿no? Entonces, ahí está lo que Él está tratando de establecer en la mente de los
oyentes de esta epístola, que se aseguraran de que no se fueran conmovidos con la enseñanza del día, que tenían que ver que tenía que haber una transformación esencial en la vida de los que decían que eran cristianos. Entonces, él empieza con eso. Él empieza diciendo, este es el mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, somos mentirosos y no estamos hablando la verdad. Entonces, ese es el punto de partida del apóstol Juan en este capítulo 1. El capítulo 2 se concentra principalmente en los deberes y privilegios de los creyentes. La primera evidencia de vida espiritual es retomada y aplicada como una invitación a los creyentes a combatir el pecado. Una persona religiosa que aún no ha experimentado una verdadera conversión no piensa o sienta de esta manera. Puede creer mentalmente ciertas cosas, pero posee un espíritu que no puede recibir enseñanza ni tiene el deseo de someterse a las escrituras. Si vemos a tal persona obrando inconsistentemente en la relación a la vida y al caminar cristiano, y si señalamos tales deficiencias, reaccionaría defensiva, se ofendería, habría una dureza, una imposibilidad de ser conmovido, afectado o quebrantado por la palabra. Podemos ver esto aún en el ministerio cristiano, en donde las personas utilizan medios mundanos para presentar su llamado de evangelismo. Pero es inútil discutir el punto porque no pueden. A pesar de la claridad con la que hablan las escrituras en contra de sus ideas y de sus métodos, ellos no tienen la menor intención de preocuparse o de escuchar. Están por lo tanto específicamente en contra de él. Las religiones paganas del tiempo de nuestro hermano, el apóstol Juan, pueden haber estado en contra de Dios, pero no estaban en contra de Cristo. Simplemente no conocían a Cristo. Pero en el tiempo postrero han surgido sistemas de religiones y aún pensamientos seculares que están deliberadamente en contra de Cristo. He aquí el espíritu del anticristo. El así llamado cristiano que rechaza al Cristo verdadero de la Biblia y fabrica su propio Cristo, tal como lo hacen los liberales, están voluntariamente en contra del verdadero Cristo. Este es el espíritu del anticristo y según Juan tendrá mucha difusión en el tiempo postrero. En 1 de Juan 2:20 nos lleva a la cuarta evidencia maravillosa de vida espiritual. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El verdadero creyente recibe la maravillosa capacidad de entender la verdad espiritual. Un cristiano que ha nacido de nuevo entiende el evangelio y las doctrinas básicas de Dios automáticamente. No debido de que alguien le explica, aunque eso tiene que ser así, porque somos mandados a discipular, sino debido a que la unción divina le proporciona la capacidad de comprender. El apóstol reitera ese punto más tarde cuando afirma que no necesita instruirlo en la verdad, puesto que ellos ya conocen mucho de la verdad de manera instintiva por el poder de Dios. Entonces, la segunda consideración de las 5 evidencias, el capítulo 3 da inicio a una nueva sección de la epístola. Se efectúa una nueva revisión de las 5 evidencias de vida espiritual y se consideran las aplicaciones prácticas que muestran los deberes de los convertidos. El apóstol comienza para indicar 3 respuestas vitales al trato lleno de gracia de Dios hacia nosotros. Dice, mira qué lindo el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ah? ¡Qué lindo! Ahí se encuentra en primer lugar el deber de pensar y reflexionar acerca de las poderosas bendiciones recibidas. ¿Qué? Reflexionar, mira cuál amor te dio, nos dio.
que ahora somos llamados hijos de Dios. En segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, está el deber de valorar la bondad de Dios hacia nosotros. Debemos de ser profundamente conmovidos al pensar en aquello de lo que hemos sido librados y al considerar las bendiciones de la vida espiritual. En tercer lugar, está el deber de entender las pruebas que sufrimos provienen del mundo, comprendiendo que en vez de resistirlas, debemos esperarlas. Ahora el verso 2 dice, ahora somos hijos de Dios, pero nos esperan cosas mayores. El razonamiento fundamental aquí es, si reflexionamos en lo que ya nos ha sucedido y si llenamos nuestra mente con un repaso de la grandiosa transformación experimentada en nuestras vidas, algo sobrecogedor vendrá a nosotros. Pero si además procedemos a considerar que un cambio aún más maravilloso nos espera, entonces la sorpresa y el asombro se renovarán en nosotros. Aún hay mucho por experimentar, gustar, sentir y conocer. Aprendemos que es deber de todo cristiano reflexionar acerca de todas las bendiciones pasadas, presentes y futuras. Dice, amados, ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A continuación, en el versículo 3, nos presenta una gran aplicación práctica. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice en él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Reconocemos el tema de una conciencia sensible en esta palabra de exhortación para esforzarnos aún más en la santidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¡Qué tremendo! Ahora, en el verso 6 dice, es un enunciado muy claro en el que el apóstol afirma que es posible conocer a un cristiano en que no puede pecar fácilmente o con ligereza. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí yo creo que la palabra clave allí de todo esto es el que practica, el 8, el que practica el pecado. No tenemos que irnos muy lejos. Una persona que practica y no tiene conciencia de lo que hace, no se está purificando a sí mismo, como lo dice el 4. El 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el 3, verso 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, cuando no hay conciencia del pecado y sigue practicándolo, Él no se está purificando a sí mismo. ¿Por qué? Porque su conciencia no ha sido cambiada. Él sigue como un empedernido pecador. No le va ni le viene. Lo mismo le da venir a saltar en el frente aquí en el altar, como irse a meter una droga y un alcohol o meterse con alguna prostituta. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Su conciencia ha sido entenebrecida. Entonces dice, en ese mismo capítulo 3, el 14 al 19, vamos a leer, dice, nosotros sabemos que hemos pasado, hay un pasado y hay un presente, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, y esa es una obra de la carne, es homicida.
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, nosotros sabemos muy bien que una cosa no va con la otra. Dice que una de las evidencias de la verdadera conversión es que este vínculo es genuino cuando se torna en una amistad activa y práctica entre el pueblo de Dios. No es Dios te bendiga, mi hermano, es en que te puedo ayudar, mi hermano. El apóstol dice, en otras palabras, los hechos eran muy claros. Han tenido en medio de ustedes durante años miembros de la iglesia que no tenían un vínculo de unión, ni una conciencia sensible. Eran mundanos, ambiciosos, chismosos y se quejaban de todo. Pero nadie se atrevió a sospechar que no eran verdaderos cristianos. Entonces ahora Él viene y les muestra la evidencia. ¿Cómo discernir? ¿Cómo discernir cuando esto que es tan evidente nos muestra que ese, ni esa, ni estos son cristianos? Solamente son personas religiosas. Dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es tiempo, dice, y es también espada que penetra y parte para purificar a la congregación. Será a menudo algo que se logra después de varios años de predicar el evangelio, pero tal predicación debe eventualmente eliminar la escoria. Estas cosas no se podrán lograr si el predicador hace solamente observaciones evangelísticas ocasionalmente. Se podrán obtener beneficios únicamente a través de una predicación evangelística sostenida, sincera, específica y que plantea retos. Los capítulos 4 y 5 nos llevan a la revisión final de las evidencias de vida espiritual, ahora aplicadas con mayor vigor, aún al deber cristiano de discernir y de evitar compromisos con el error. Ahí dice en el 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El vital deber de defender la fe comienza con el conocimiento de la regla básica de discernimiento que proporciona el apóstol Juan en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Él no nos dice simplemente que hay falsos profetas, va mucho más allá y nos advierte que hay muchos. En aquella época se contaban los hermanos judaizantes, los gnósticos. En nuestra época, los comentaristas neoevangelísticos limitan sus comentarios a lo que ocurriría en el tiempo de Juan. Y no dicen ninguna, no hablan, no permiten el juicio acerca de eso. A muchos profetas o falsos profetas en nuestro tiempo. Y lo hacen ver al lector con la creencia de que este problema pertenece solamente al pasado. La verdad es que naturalmente la mención de Juan de un vasto número de falsos profetas es válida para la totalidad de la era del evangelio. Y hay muchos falsos profetas hoy en día. Surge la pregunta, ¿quiénes son? La gente dice, no debes juzgar las enseñanzas de otro, ya que eso no corresponde al amor. Realmente hay muchos predicadores evangélicos que piensan que es más importante estar en paz con los que propagan el error que defender la joya más preciosa, que es el evangelio de Dios. Podemos entender el deseo de amar a las personas que se oponen a Dios, si se trata de tener compasión y piedad por ellos en medio de sus tinieblas espirituales, pero la verdadera forma de amor nos llevará a confrontarlos,
a suplicarles, a llamarles la atención y a advertirles. Un amor que condona su error y cubre su rebelión contra la palabra de Dios es falso. Un amor que les da reconocimiento y respeto como ministros de Cristo, dignos de credibilidad, es falso. Nos viene entonces la pregunta: ¿a quién amo más? ¿A estos que son enemigos de Cristo o a Cristo mi Señor? El problema en los grupos es que uno cree que por amarlos es defenderlos. No. Si utilizamos esta medida, podemos concluir que algunos de los maestros evangélicos más admirados en nuestro tiempo revelan muy poco amor al Salvador. En estos días del fin, el pueblo de Dios necesita ver y aplicar más que nunca los grandes deberes de lealtad y discernimiento que dominan la primera epístola de Juan. Poder dividir lo que es verdadero y lo que es falso. Las enseñanzas heréticas correspondientes a la última etapa apostólica eran una mezcla de gnosticismo, docetismo, conjuntamente con enseñanzas de los serintios y de los nicolaitas. El judaísmo estaba lleno de maneras de cómo atraer a los nuevos creyentes a perder lo que en realidad era el mensaje del Evangelio, que era Cristo solamente y por Cristo. Y allí está una lista del 1 al 6, una lista de todas las diferentes enseñanzas heréticas que estaban latentes en el tiempo de Juan. Pero vamos a ver las promesas de consuelo y de seguridad obtenidas en la sección final de Primera de Juan. El apóstol promete las siguientes bendiciones, derechos y privilegios para los creyentes. Y aquí están: la presencia de Dios en el creyente y la prueba activa de su amor personal a los otros creyentes. Ahí está una evidencia. La dádiva del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que trae conciencia de Dios, fervor en la oración y una conciencia viva y motivos gustosos y deseos espirituales. Buscar las cosas espirituales, buscarlas de una manera ferviente. Número 3, una certeza de perdón y liberación de todo miedo a la condenación por el pecado. Yo sé que Dios me perdonó, yo sé que Él me libertó y yo no tengo miedo de la condenación por el poder del pecado. Que ya el pecado ya no se apoderará de nosotros, porque ahora ya no andamos en la carne, sino caminamos conforme al Espíritu. Número 4, paz con Dios, que conlleva gozosa comunión con Él y un trato sin restricciones. Él es mi paz, Él me da paz y yo estoy en paz con Él y con mi prójimo. Número 5, adopción como hijos, no siervos sino herederos, adoptados con todos los privilegios de la familia. Así lo dice. Poder sobre el mundo, con capacidad de tener experiencia de Dios y doblegar al pecado que acecha. Y vamos a leer esa última parte que está en Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y dice después el 4 hasta el 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son agravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está la palabra, ahí está el mensaje que Juan enfatizó a estos que les mandó esta carta, esta primera carta de Juan. Dios les bendiga.